una producción más de esta serie de entrevistas que estamos realizando con las y los investigadores del Laboratorio Visiones de Paz, transiciones entre la violencia y la paz en América Latina del CALAS. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Jaime Ginsburg. Él es profesor en literatura brasileña de la Universidad de Sao Paulo. También es investigador nivel 1B del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Se encuentra desarrollando investigaciones muy importantes vinculadas a la relación existente entre violencia y cultura en producciones relacionadas con regímenes autoritarios en Brasil. Actualmente también está desarrollando un proyecto de investigación sobre las representaciones de la violencia en el cine mexicano y en el cine brasileño. Doctor, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Obrigado por invitarme. Doctor, sabemos que, la ficción es algo que puede definirse como algo que no es real, pero que podría llegar a serlo, particularmente, por su narrativa, por su estética y cómo es que sus representaciones podrían tener esta similitud con la realidad, claro, entre lo que vemos en la pantalla y lo que se vive. Nos gustaría preguntarle cuál fue su interés, qué le motivó a estudiar el cine y particularmente las representaciones de la violencia. Yo soy un profesor de literatura, entonces el cine es como que un interés que es más nuevo para mí, tiene pocos años. Yo estoy investigando cine hace 6 años ahora y yo creo que el cine tiene un impacto muy grande en la sociedad. Vivimos en una sociedad en que las imágenes, el lenguaje visual, las producciones mediáticas, la internet, son como que la materia más básica de la comunicación. Tenemos nuevas generaciones que se constituyen con base en las imágenes que les son presentadas. Tenemos que considerar los juegos de vídeo, los espectáculos de televisión, los streaming, los servicios de publicidad. Y hay que hacer distinción, hay que diferenciar los niveles de calidad y las expresiones de ideas que están circulando en nuestra sociedad. Y yo creo que cuando investigamos el cine, tenemos contato con lo que hay de más destructivo y también con lo que hay de más propositivo y afirmativo en la sociedad. Tenemos películas que son muy serias y que nos llevan a conocer con clareza, con detalle, con una percepción inteligente los problemas de la sociedad contemporánea. Y tenemos también películas que son expresiones de ideas destructivas, que son en favor del autoritarismo, en favor de la violencia. Entonces, me interesa la idea de que podemos traer para las personas criterios que las permitan diferenciar aquilo que es en favor de sus vidas, en favor de su sobrevivencia, y aquilo que en la producción cultural es de efecto negativo sobre sus vidas. Claro que sí, doctor Jaime. Otro de los temas que quisiéramos consultarle, preguntarle, tiene que ver sobre los filmes que usted ha escogido para analizar estas representaciones. ¿Nos podría hablar sobre ellos y de manera particular su elección sobre las producciones sobre el cine mexicano y sobre el cine brasileño?
Bueno, esta investigación en particular en el laboratorio de Callas es un estudio de películas que son producidas desde 2010. Entonces son películas muy nuevas y hay mucho poco de estudio acerca de ellas. Son películas que nos ponen problemas complejos de investigación porque formalmente estas películas no hacen la repetición de las convenciones del film hollywoodiano o de las películas de gran éxito de mercado. Formalmente hay como que inovaciones, como que procesos creativos de ruptura con el cine más conocido. Y temáticamente son películas que abordan temas delicados, temas que nos llevan a muchas dificultades para pensar, para refletir, y muchas veces son temas que en la conversación de los periódicos, de la televisión, en la conversación del cotidiano, se callan, são temas que não se silenciam, que não são abordados como se deveria. Por exemplo, em la película Las Elegidas, que eu he trabajado por estas semanas, se aborda a violência sistemática sexual contra niñas muito novas, e como há sistemas de corrupção que hacen a explotação de las meninas, que las sacan de sus familias para obtener plata y para establecer ascensión en el nivel económico. Entonces, es muy triste, es muy delicado, es un tema que envolve el problema de la ética de las relaciones humanas, del respeto al otro, del respeto a niñez, y cómo la sexualidad puede ser llevada con total indiferenciación con relación a quién está haciendo sexo y por qué. Entonces, una película como Las Elegidas trae para el debate cuestiones que son muy difíciles de abordar en familia, en una escuela, en programas de TV, y el film hace eso de manera a crear para el público un efecto de shock, un efecto de perturbación, para que no se pase por la película como si fuera un entretenimiento cualquiera, mas como un momento muy, muy serio de reflexión que hace diferencia para el público. Totalmente de acuerdo, doctor. Lo que quisiéramos también consultarle, ya nos narraba un poco bajo el ejemplo de la película de Las Elegidas, pero quisiéramos saber un poco más cómo es que se representa la violencia o estas formas de violencia en las películas que usted está analizando actualmente en medio de este laboratorio Visiones de Paz, y también qué diferencias y similitudes se encuentra entre las producciones de México y de Brasil. Bueno, este trabajo necesita de más tiempo para desarrollo. Lo que pude hacer hasta ahora tiene que ver con el contraste entre películas de gran éxito de mercado que son violentas, como películas de acción, películas de western, películas de
ficción y científica y de horror. Um, en general, las películas de gran éxito, como películas de Sylvester Stallone, de Schwarzenegger y otros, no tienen ninguna preocupación ética con el acto de matar, el acto destructivo. Existe un ideal de héroe, existe una especie de placer en la conquista y en las acciones virtuosas de destrucción, de matar mucho, de hacer mucho daño a los enemigos. Y en contraste, las películas que estoy estudiando colocan la perspectiva de la víctima. Entonces, ¿qué sucede con los que son víctimas de una acción violenta? ¿Qué sucede con los que sobreviven y que pueden narrar qué se pasó? O entonces con los familiares de aquellos que desaparecieron o murieron. Entonces, la política se presenta en estas películas de la investigación como un contexto de justificación y de sustentación de fuerzas, por ejemplo, del Estado o de las milicias o del tráfico que ordenan destrucción de seres humanos, y las películas hacen llegar a nosotros las preocupaciones de los que no tienen poder ninguno, los que no tienen centralidad en estas situaciones y que de maneras directas o indirectas son atingidos, son abalados por las acciones de estas fuerzas organizadas de violencia. Entonces, sobre las diferencias entre Brasil y México, es temprano para definir eso con clareza, pero puedo decir que yo estoy procurando lo que ha de similar, porque es muy espantoso lo que hay de similar. Por ejemplo, en los dos países hay una tradición de películas de héroes violentos, de héroes que son fuertes, con músculos, pueden salvar las personas como si tuvieran misiones. Entonces hay incluso la tradición en México de los luchadores, y en Brasil hay también películas similares como estas. En el caso de las películas contemporáneas que estoy estudiando, se puede ver cómo las víctimas tienen necesidad de comprender con mucha dificultad, con muchos problemas, por qué la violencia existe, porque no es claro para ellas. Entonces, tanto en México como en Brasil, la violencia se presenta como un enigma para muchos personajes. Por otro lado, en México, el papel del narcotráfico y el papel de las relaciones de control de familias, como en este caso de las elegidas, es muy constante. En las películas brasileñas contemporáneas es muy constante una memoria de la dictadura y también una tentativa de comprender la esclavitud y la colonización de manera crítica. Lo mencionaba, doctor, hablar sobre los filmes en México, en este cine mexicano y la reproducción continua de pues representaciones sociales del narcotráfico, ¿no? Es un tema muy recurrente en las series,
en las novelas, en los programas de televisión y en las propias películas, como usted lo está señalando. Desde el trabajo, desde el análisis, los hallazgos y también desde su experiencia. ¿Por qué este elemento de la violencia y desde estas formas está siendo pues objeto de interés de quienes están haciendo las películas? Y por supuesto, ¿qué nos está diciendo esto? Las películas, así como otras producciones culturales de referencia al narcotráfico, como la música y también algunas series de televisión, um, yo creo que estas procuran ocupar un espacio que está como que vacío en la imaginación de las personas, que es la posibilidad de superar la situación histórica del narcotráfico en México. Es como que establecer sueños diurnos o ideales de fantasía, de utopía, de cómo sería posible establecer la paz, considerando la gran presencia de la violencia en México. Entonces, algunas películas llevan esta cuestión de manera a decir, bueno, hay situaciones en que es posible que en México no haya más esta situación de narcotráfico, pero en otras es como un sistema sin salida, como que no hay como terminar eso. El shock de la película puede ser justamente de un sofocamiento, un sentimiento de que el público tiene que, de algún modo, crear una reacción que sea en sí una resistencia. Pero yo tengo mucha clareza de que es como que en el vacío que el Estado cría sobre la posibilidad de solucionar y superar el narcotráfico, la producción cultural puede establecer debates a su manera y entonces ofrecer a las personas por imágenes. Por ejemplo, si yo veo en una película una imagen de un personaje que ha perdido una persona amada por conta del narcotráfico, como es en el caso de la película Eli, que es una película muy buena. Entonces, el personaje pierde personas que ama por conta del narcotráfico. Entonces, cuando el narcotráfico se aproxima, la reacción de este personaje es de extrañamiento, es de no es posible que esto sea aceptable. Y entonces el público puede, por el distanciamiento, decir, es verdad, no es aceptable, porque el dolor del personaje puede ser comprendido por el público y entonces la resistencia viene como que una reacción positiva a eso. Entonces, la idea es de que la imaginación busca soluciones para problemas que en la realidad no están siendo resolvidos. La imaginación propone salidas, mesmo que sea para decir las salidas no están abiertas ahora. Entonces es necesario que la imaginación va adiante y piense de manera más avanzada. En el laboratorio, nosotros hemos discutido que hay un problema conceptual mismo, que es cómo pensar la paz como un concepto de manera que sea independiente del concepto de violencia o como algo que seja definido como visible, como inteligible, como algo que possamos em facto, estabelecer de maneira a durar por um longo tempo. Como se pensa isso sem pensar em la violência? Porque é muito comum que, por ejemplo, en peace studies, en el campo de estudio, sobre todo
en los Estados Unidos. Estudiar la paz puede ser estudiar, por ejemplo, en una situación de conflicto, cuál es la posibilidad en que menos personas van a morir. Entonces, una investigación sobre paz es una comparación entre diferentes posibilidades de acciones que van a definir números de muertos. Pero en Estados Unidos es muy difícil pensar la paz como algo que no sea apenas un número relativamente bajo de muertos. Yo he acompanhado que, por exemplo, a ideia de La Paz como um estado de longa duração é considerado por muitos como uma ingenuidade, como se as pessoas podem ser buenas unas para las otras y pueden ser verdaderas y entonces como en facto las personas no creen unas en las otras, entonces no hay cómo establecer la paz de longa duración según esta perspectiva. Y yo creo que en el cine hay horizontes de presentación del fin de la violencia, de la interrupción de la violencia, y hay necesidad de pensar que la paz puede sí ser de longa duración, durar mucho tiempo. Una de las maneras que yo veo en las películas eso se pasar es ligada a rituales. En sociedades en que rituales son considerados como un bien de todos, como una situación que sea religiosa o no religiosa, pero la comunidad tiene prácticas en que todos tienen las mismas ideas y todos quieren que haya avanzo en las condiciones de vida del grupo. Cuando tenemos rituales como esos, la paz es sí visible y puede durar mucho tiempo. Eso se ve, por ejemplo, en Kleber Mendonça Filho, un director en Brasil. Justo eso, doctor Jaime, algo que nos interesa conocer es cómo el estudio del cine, pero también el cine en sí mismo, puede ayudar a construir paz y nos ha dado algunas luces, algunos ejes por donde esto puede ser así. No sé si usted quisiera precisar algo más también en concreto respecto a cómo este cine, el cine o su estudio en su defecto, podría ayudar a construir escenarios de paz, tanto en los sitios de donde está surgiendo, por ejemplo en el caso México o en el caso Brasil, pero también en todos los otros espacios donde se puede llegar a ver una película como estas. Justamente en la última discusión que tuvimos en el grupo de laboratorio, yo estaba presentando la idea de un proyecto de educación para la paz con el cine. Hay trabajos muy buenos hoy sobre educación para la paz, cómo hacerla, cómo desarrollar un proyecto y cómo podemos anticipar buenas consecuencias de un proceso de educación para la paz. Porque es difícil pensar transiciones de la violencia para la paz únicamente por el poder del Estado, porque el poder del Estado puede atender muchos intereses que no tienen ningún interés en la paz. Muchas corporaciones, muchos factores económicos, explotación económica, interés de empresarios, interés de corrupción, no tienen nada que ver con sustentar una política de educación para la paz. Pero si en la universidad, en la escuela, si en las comunidades es posible pensar en algo así,
Eu creio que, por exemplo, se poderia, em qualquer nível, para niños pequenos, para a universidade, para o que seja, para a comunidade, se poderia, por exemplo, ensinar às pessoas que existem formas de violência que são apresentadas como buenas, e isso leva as pessoas a assumirem como normal ou natural que a sociedade seja violenta. Pero hay también las perspectivas que dicen que la violencia es una forma de vida, una forma de experiencia social, y hay otras sin la violencia. Y hay otras sin violencia por longa duración. Si nosotros recuperamos históricamente las perspectivas, podríamos en diferentes países localizar cómo soluções políticas e econômicas em alguns países levaram a períodos de paz de longa duração, de décadas ou de séculos. Pero em la contemporaneidade isso é muito difícil, porque o nível de violência é muito grande, a visibilidade desta violência por la indústria cultural é muito grande, y hay todo este entretenimiento que sigue diciendo para las personas, bueno, hay algo de viril, de masculino en dar un soco, dar un pontapé en alguien. Se dice que un soldado que mata muchos otros soldados es un héroe, que si el Estado, como en el caso do Brasil es común, vá a uma favela e ataca muita gente, é como que um projeto de segurança do Estado e assim vai. Como temos muitos discursos de legitimação e de estímulo à violência, uma educação para a paz poderia justamente levar as pessoas a entender, não é necessário que seja assim. Não é a única forma de vida, não é normal. Há que estranhar, há que compreender a violência como um fenômeno limitado que pode ser superado em larga medida. E, então, por exemplo, se um maestro vai a ensinar cine, seja para os niños, seja para uma comunidade, e apresenta películas que são legitimadoras e que constroem imagens positivas da violência. E o maestro disse, bueno, estão vendo acá que todos os que mueren não têm nada a deixar. Não há, os familiares não estão aqui, não se sabe se sofreu, não se sabe o que se passa. Pero quando vas a uma película em que a perspectiva da vítima é privilegiada, então, quando alguém hace dano por violência, há sofrimento, há memória, há necessidade de reflexão, é muito diferente. Então, nesta posição, as pessoas podem pensar, bueno, como seria a vida sem isso? E es posible que con el tiempo transiciones culturales cambien las situaciones y las personas pasen a acreditar que sí, bueno, la paz no es ingenuidad, la paz no es una idea fantasiosa, pero es una posibilidad que sí, no es fácil construir por conta del poder económico y del poder armamentista, pero não podemos nos negar a pensar constantemente nesta possibilidade para que se construya como se pode. Doctor, llegando casi al cierre de este espacio de diálogo, me gustaría invitarle a que frente a estas cámaras, a esta pantalla, por supuesto, pueda compartirnos en dónde encontrar sus trabajos de investigación, parte del proyecto que está trabajando el Laboratorio Visiones de Paz. Adelante, estos son sus micrófonos. Eu creio que em YouTube estão algumas das apresentações e Calas ha tenido também trabalho um esforço de divulgar as produções.
yo tengo publicado artículos en periódicos académicos y también en libros. Y yo creo que la perspectiva es de que con el desarrollo de los trabajos, más textos serán escritos y espero que divulgados. Me gustaría llamar la atención para el facto de que en Brasil es muy raro el estudio de cinema mexicano y de la cultura mexicana en general, sobre todo la cultura mexicana contemporánea. Entonces hay un esfuerzo de que con el trabajo sobre el cine en Brasil consigamos un interés mayor sobre el cine mexicano y también literatura y pintura y música. Y también yo creo que el cinema brasileño podría ser más conocido y espero que el trabajo que estoy desarrollando contribuya un poco para eso. Por conta de las dificultades de distribución, de acceso, yo tengo, por conta de la pandemia, yo tengo mucha dificultad de conseguir películas mexicanas para mi investigación. No se encontran en Brasil para compra o para streaming, casi nada. Entonces, la investigación es como que una manera de abrir horizontes y divulgar eso para que, quién sabe, con el tiempo haya una distribución mejor. La universidad tiene una función en ese sentido. Bueno, yo creo que se puede recomendar algo, sería el libro Crítica en tiempos de violencia, que es un libro hace algunos años, pero es como que el trabajo en que desarrollo con más detalle el problema de la violencia en la cultura brasileña. Entonces, si hay interés, siempre se puede procurarme en el Departamento de Letras Clásicas y Vernáculas en la Universidad de São Paulo y yo estoy abierto al diálogo y a conversación. Finalmente, doctor Jaime, desde su experiencia en el laboratorio Visiones de Paz, nos gustaría preguntarle, ¿qué es la paz para usted? Es la paz para mí, bueno, la paz es un proceso a longo en que el conflicto entre las personas dentro de una sociedad es mínimo. Yo estoy diciendo eso porque es muy importante para mí la idea de que la tradición ha formulado una idea de paz perpetua, una imaginación de que la sociedad pueda ser por la eternidad enteramente pacífica, sin conflicto ningún, y que eso ha sido un ideal. Kant ha escrito La Paz Perpetua, un libro, y ha sido muy influente en esta perspectiva. ¿Cómo se podría vivir sin ninguna guerra, sin ningún conflicto importante? Bueno, pasadas las grandes guerras del siglo XX, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, se comprende que no es posible pensar en una paz universal eterna, que los seres humanos son interesados en destrucción, son interesados en conflicto, y que lo que puede variar es la cantidad, la complejidad y las consecuencias de estos conflictos. Entonces, yo creo que es posible sí pensar en sociedades en las cuales el nivel de conflicto se reduce al mínimo, a lo que es
como que espontáneo y que puede ser visible y controlado. Y yo creo que hay sí situaciones, especialmente situaciones independientes del Estado, independientes del poder central, en que las sociedades pueden, en pequeños grupos, pequeñas ciudades, pueden establecer condiciones para una paz de longa duración. Le agradecemos, doctor Jaime Ginsburg, por estar con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gran placer. Gracias por las preguntas muy inteligentes y pertinentes y espero que este diálogo siga adelante. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.